Hola, te saluda Dante Zagar. Gracias por estar escuchando este nuevo capítulo del podcast, que como pudiste ver en el capítulo anterior, esta es la continuación de ese día en el que pude ver demonios reales, entes que me rodearon a mí y a un grupo de personas, resultado de un extraño ritual que estaba realizando un chamán frente a nosotros. Para dar un resumen muy breve de lo que pasó en el capítulo anterior, te había contado cómo una amiga mía que era creyente en este tipo de cosas paranormales y tratando de darme la contra en mis creencias, donde yo le decía que nada de lo paranormal es una realidad, o por lo menos estas personas que cobran por sus servicios de adivinar el futuro, de leer las cartas, estas personas que son clarividentes entre comillas, realmente son unos charlatanes. Esa era mi postura en aquel tiempo. Te lo mencioné en el capítulo anterior. Hoy en día ni siquiera quiero llegar a juzgar a una persona que crea en este tipo de cosas, pero en aquellos días yo era alguien muy diferente, que de verdad quería convencer a la gente de mis propias creencias. Hoy entiendo que eso no es algo conveniente y no da para nada buenos resultados en la convivencia con alguien. Así que lo único que quiero dejar claro es que respeto profundamente si cada quien tiene una creencia distinta a la mía. Creo que eso es importante, que da lugar siempre a diálogos y a encontrar una verdad más extensa de la que podamos creer. ¿De acuerdo? Pero en aquellos días sí estaba confrontado con mi amiga, y ella, en su necesidad de probar su punto, me invitó a uno de estos rituales que hacían algunos miembros de su familia. Más bien, que algunos miembros de su familia acostumbraban a acudir a estos rituales, no es que ellos lo hicieran. Algunos miembros de su familia y amigos que tenían entre la misma gente de su familia. Yo acepté ir a este viaje que, como te decía en el capítulo anterior, me costó mucho trabajo, sobre todo conseguir la cantidad de dinero necesaria para acudir a ese ritual, porque en aquel tiempo yo era un estudiante, estaba en la preparatoria. Obviamente no tenía un ingreso suficiente como para darme el lujo de ir a experimentar algo que mi amiga me quería mostrar, y fue muy complicado, entre otras muchas cosas. Pero a final de cuentas estábamos allí frente a ese chamán. Te recomiendo que si no escuchaste el capítulo anterior, te lo voy a dejar en la descripción de este video, o si estás escuchando este audio en podcast, lo puedes encontrar también en la parte de la descripción. Te recomiendo mucho que escuches primero esa parte, porque da mucho contexto a lo que estoy a punto de decir. ¿De acuerdo? Lo que te había comentado que me impresionó más justo al entrar a la cabaña de ese chamán fue su aspecto. Y es algo que sigo recordando hasta hoy como algo completamente inesperado. Creo que esa es la palabra correcta, porque toda la gente que estaba fuera de esa cabaña, todos sus asistentes o todas las personas que nos estaban ayudando a llevar todas las etapas de este ritual, no se veían como él, no estaban vestidos como él. Creo que esto le dio un poco más de importancia, un poco más, nos impresionó un poco más al momento de verlo. Era un espectáculo, creo yo, un espectáculo muy bien montado, donde cada elemento tenía una justificación, tenía una razón de estar ahí. Al entrar a la cabaña, nos pidieron que nos sentáramos alrededor de él. Éramos aproximadamente 20 personas. Esa cabaña era muy grande, cabían más de 30 personas, entonces había muchos lugares huecos. La decoración, te lo comentaba en el capítulo anterior, llamó mucho mi atención también. Nuevamente te recomiendo escuchar la primera parte. Ahí describo muy bien que incluso llegué a pensar que habían partes humanas colgadas en las paredes de esa cabaña, cosa que después descubrí que no era así, pero fue muy impresionante ver que mi mente llegara a creer que de verdad había una mano humana o partes de seres humanos colgados en esa cabaña. Después de que nos pidieron que nos sentáramos frente a él, empezó a decirnos muchas cosas extrañas, muchas historias sobre
sobre el terreno donde estábamos, muchas historias de seres mitológicos, de seres paranormales, y empezó una especie de travesía por querer justificar sus poderes sobrenaturales. Y cada vez que la conversación se ponía más intensa, o más bien, cada vez que su monólogo se ponía más intenso, él arrojaba una especie de líquido a una fogata que estaba prendida frente a él. Esta parte es muy importante porque toda la cabaña se empezó a llenar de humo, pero lo impresionante era que ese humo no molestaba al ser respirado. Mira, yo en alguna ocasión llegué a estar cerca de una banda. Era una fiesta, una banda musical, un grupo musical que utilizaban cámaras de humo. No sé si tú comprendes que alguna vez has visto esto. Es un pequeño artefacto que no entiendo muy bien qué es lo que le ponen dentro, pero expulsa mucho humo. Pero obviamente, al ser utilizado por grupos musicales, no debe de afectar absolutamente nada en la garganta y en la respiración, porque los cantantes obviamente se van a ver afectados. Y me recordó a ese artefacto lo que estaba haciendo esta persona, pero obviamente en ese lugar no había ni siquiera una conexión eléctrica, no había forma de que una cámara de humo estuviera oculta en algún lugar. Él estaba vertiendo una especie de líquido en el fuego y producía muchísimo humo, pero no molestaba el ser respirado. Sus ayudantes se nos acercaron y nos pusieron una de sus manos sobre nuestros hombros y nos pidieron que nos pusiéramos de pie. Fue muy impresionante porque te comentaba en el audio anterior que ese chamán, en todo el tiempo que duró esa experiencia, él estuvo sentado frente a nosotros. Pero cuando todos nosotros nos pusimos de pie y cuando entendimos la razón por la que nos pidieron que nos paráramos, nos empezaron a girar lentamente hasta quedar completamente de espaldas a este chamán. Después, ojo que es muy importante, debes de tener en cuenta que él en ningún momento dejó de hablar. Siempre estuvo diciendo cosas extrañas. Algo que me llama mucho la atención es que gran parte de lo que dijo era entendible, y eran estas cosas de las que ya te he hablado, cosas de paranormales que pasaban en esta región, de cosas que nos hacían creer que su poder tenía alguna justificación, entre muchas otras cosas extrañas. Pero es verdad también que en ocasiones murmuraba algunas cosas que creo yo que nadie podía entender. Lo que me pareció muy curioso de esto es que esa misma razón por la que yo no pude preguntar o yo no pude pedir que hablara con más claridad, porque de verdad todos queríamos entender absolutamente todo de lo que estaba diciendo, pero nadie se atrevió a decirle: oye, esta parte no la entendí. Creo yo que esto es común, que a cualquier persona le hubiera pasado, pero pienso que si detrás de nosotros había un asistente por cada persona que estábamos ahí sentado, había 20 personas más detrás de nosotros. Si había un asistente de este chamán detrás de nosotros, pudimos haberle pedido a esa persona alguna explicación de lo que no entendimos, pero nadie lo hizo. Nadie se atrevió a pedir una aclaración sobre las palabras que no eran comprensibles. Esto me resultó extraño porque ese servicio, porque así lo veo, nos costó una cantidad de dinero importante. Y una recomendación que nos hicieron antes de entrar en esa cabaña fue que, sea lo que sea que hiciéramos ahí dentro, pusiéramos mucha atención a las palabras de esta persona. Estamos hablando de que el 20% de todo lo que dijo no fue comprensible, porque de repente estaba hablando con mucha claridad, con su voz ronca y una voz que es característica de una persona mayor, de mucha edad, y de repente empezaba a murmurar en voz muy baja.
casi ni siquiera abría por completo sus labios. A lo que me refiero es que era completamente imposible entender lo que estaba diciendo. Y a pesar de que nos recomendaron pongan atención en el 100% de las cosas que dice, porque de eso depende mucho que el ritual sea efectivo, que realmente experimentes las cosas que debes de experimentar ahí dentro, ninguno de nosotros se atrevió a preguntar, a decirle, oye, no te entiendo, o decirle a uno de sus asistentes, no estoy entendiendo esta parte, y me dijeron que todo lo que esta persona dijera era importante, por favor, ¿puedes decirle que repita? ¿O puedes decirme tú de qué me estoy perdiendo? Nadie de las 20 personas que estábamos ahí nos atrevimos a decirlo. Y si es verdad que yo y mi amiga éramos jóvenes, éramos personas que iban en la preparatoria, habían otras personas de otras nacionalidades y que eran mayores, mucho mayor que nosotros. Y lo impresionante fue que tiempo después podría parecerte absurdo esto que te estoy diciendo, pues, porque si tú te pones en mi posición, igual y tú tampoco hubieras buscado la forma de averiguar qué era lo que esa persona estaba diciendo. Pero en mi afán de querer experimentar todo lo que tenía que vivir ahí dentro, me pareció raro que yo, con la personalidad que te describí que tenía en el audio anterior, no haya dicho absolutamente nada. Y tiempo después me quedó un poco más claro qué fue lo que pasó en ese sitio. Todo lo que hicieron previo a ese ritual, la imagen que tenía esta persona, la imagen que proyectaba, todo el misticismo que nos estaban haciendo experimentar, tiene una justificación. Y es la misma justificación que se encuentra en cualquier pastor, en cualquier líder religioso de cualquier religión, que se para frente a un grupo muy grande de personas a predicar sus creencias. Es una especie de que te obligan a sentir un respeto por esa persona a través de puro convencimiento, porque tú ni siquiera conoces a esas personas, pero el atuendo que están vistiendo, la forma en la que hablan, la forma en la que incluso en la que caminan, la forma en la que los tratan, las personas que los rodean, es muy característico. Y todo esto después entendí que tenía la intención de que tú llegaras a respetar la autoridad que representaba esa persona. Autoridad en el mundo de lo paranormal en este caso. Pero esto incluso se usa en los negocios, se usa en cualquier tipo de escenario donde se necesite que tú escuches con mucha atención y sin cuestionar a una persona de autoridad. Simplemente en un aula de clases hay muchos factores que te hacen respetar de una manera sin justificación a tu maestro, a la persona que está parada frente a ti y que tú ni siquiera conoces. No sabes absolutamente nada de esta persona, pero reglas establecidas anteriormente al encuentro te hace respetarlos. Lo mismo estaba pasando en esta ocasión, pero aquí eran, puedo decirlo, verdaderos expertos en producirte ese respeto combinado con un poco de miedo y misticismo hacia esa persona. Esa fue la razón por la que nadie se atrevió a cuestionarlo. Nadie se atrevió a decirle que no estábamos entendiendo algunas partes de las que estaba hablando. Y esto ayuda muchísimo en la forma en la que están metiéndose en tu mente. Porque obviamente, si no respetas a la persona que estás escuchando, si piensas que lo que te están diciendo no tiene ninguna relevancia, no tiene ninguna importancia para ti, tu mente se va a cerrar y no te va a importar escuchar a esa persona. Como te lo digo, es muy similar a lo que pasa en el mundo de los negocios. Cuando algún vendedor se pone frente a alguien que le quiere vender algún producto, este vendedor tiene la obligación de hacer que el comprador confíe en él. Porque si no hay confianza, la mente se cierra y no va a escuchar absolutamente nada de lo que él está diciendo.
Este tipo de prácticas creo que son muy antiguas y estas personas las conocían perfectamente, pero como te lo digo, ellos lo llevaban a mucha profundidad, sabían muy bien lo que estaban haciendo. Creo que también esta es una de las razones por las que es un lugar muy turístico, que muchas personas de varias nacionalidades llegan a ese lugar, porque de verdad son expertos en meterse en tu mente, en manipular tus emociones. Ellos quieren que en ese momento tú llegues a sentir un poco de miedo, que llegues a sentir que la atmósfera se está poniendo un poco mística y te predisponen a creer que estás escuchando y viendo cosas que de verdad no están pasando. Por ejemplo, estas cosas que yo veía en las paredes de la cabaña no eran así, o quiero pensar que de verdad no eran partes humanas, porque al estar este lugar dentro de una zona que es parte de un pueblo mágico en el país de México, de alguna forma debe de estar regulada. De ninguna forma pueden tener partes humanas colgando en sus paredes. Esto es obvio, pero después de un tiempo de que viví esa experiencia, pude entender cuál era la razón por la que todos estos elementos estaban diseñados de una manera tan inteligente y que eran tan efectivos para manipular las emociones que estaba sintiendo en ese momento. Nadie se atrevió a cuestionarlo y él siguió hablando, y posiblemente, y creo que es justo lo que estaba pasando, él no estaba diciendo absolutamente nada. Solo estaba murmurando cosas, queriendo llenar más de misticismo la atmósfera. Pero sencillamente estuvo diciendo absolutamente nada. Porque, a ver, no creo que sean demasiadas las personas que llegan hasta ese lugar, que pagan el monto que cobran, que se toman todas las molestias que se debe de tomar para llegar hasta ahí, con la actitud en la que yo iba. A ver, vengo a descubrir la verdad, vengo a saber qué es lo que de verdad está pasando aquí, para convencer a mi amiga de que nada de esto es cierto. Y si una persona que iba con la actitud que iba yo no dijo absolutamente nada, ¿por qué alguien más lo iba a cuestionar? Porque también es verdad que si alguien que hubiera sido un poco menos influenciado por todas estas prácticas que ellos tenían, para que te callaras la boca y escucharas y creyeras lo que estabas viendo y sintiendo, le pudo haber dicho, a ver, espérame. ¿Qué estás diciendo? Quiero entenderte, ¿qué idioma es el que estás hablando? Porque si a alguien se hubiera atrevido a hacer eso, seguramente estas personas hubieran quedado en evidencia, hubieran tenido que mentir. ¿Qué idioma estás hablando? Pues invento un idioma antiguo de esta zona que muy pocas personas hablan, no sé. Pero si hubieras querido indagar más y, a ver, muéstrame evidencia de que de verdad estás hablando ese idioma. Muéstrame que de verdad lo que me estás diciendo es cierto. Esta gente hubiera tenido muchos problemas. Esta experiencia también me ayudó a comprender el porqué de algunos elementos que usan los videntes a los que visité. En el audio anterior te explico por qué yo empecé a visitar este tipo de videntes. Ahora entiendo por qué su atuendo, por qué este tipo de artefactos como bolas mágicas, velas extrañas, cartas que son muy raras. Todo esto tiene la función de manipular las emociones y las creencias de las personas. Todo lo que buscan es que tú escuches sin cuestionar. Y esto, como te digo, no nada más se aplica a esta industria, entre comillas, ¿no? Por así decirlo. No nada más aplica esto. Aplica cuando te están formando en una escuela. Aplica cuando te quieren vender algo. Aplica cuando estás viendo algún tipo de publicidad. Son elementos que sirven para manipular las emociones de las personas. En una ocasión escuché algo que me gustó. Ni siquiera fue uno de esos videos que ves esporádicamente en YouTube y que te quedas viéndolo por alguna razón. Ni siquiera recuerdo quién lo dijo ni bajo qué circunstancias, sinceramente, pero esta frase me quedó muy presente. Y es que muchas personas dicen que los seres humanos somos criaturas
que razonan. Esta persona dijo, no, esa no es la verdad. La verdad es que los seres humanos somos criaturas emocionales que pueden razonar. A lo que se refiere es que antepone las emociones de las personas antes de la razón. Y quiero que pienses por un momento en esto. ¿Cuántas cosas que son contraproducentes para ti has hecho porque las emociones te ganan? ¿Cuántas cosas has comprado porque te emociona? Porque todas las marcas comerciales saben que la mejor manera, la forma más efectiva de vender sus productos en estos tiempos es a través de la emoción. Y hay metodologías muy complejas que utilizan este tipo de herramientas de emocionar a las personas. Siempre es mucho más sencillo manipular a alguien a través de la emoción que a través de la razón. Y todos somos así. Absolutamente nadie nos salvamos de esto, que es hasta evolutivo. Hay una razón por la que tu conducta es regida más por las emociones que por la razón. ¿De acuerdo? Y lo confirmé. En ese tiempo yo no tenía ninguna idea de lo que te estoy hablando en este momento. Pero eso me ayudó a comprender tiempo después por qué las prácticas de este tipo de personas son tan efectivas. Porque primero aluden a tu emoción, te hacen creer y escuchar y sentir a través de las emociones, pero también usan otros elementos. Como te digo, nos habían puesto de espaldas hacia esta persona, y después de que él mencionó algunas palabras, puso un poco más de ese líquido en el fuego que hizo todavía más humo. Nos pidieron que nos giráramos nuevamente y él ya estaba de pie. Él tenía un tamaño que no es de un ser humano. ¿Cómo puede ser esto posible? Estaba frente a mí una criatura un extraterrestre. Nuevamente nadie se atrevió a cuestionar esto. Todos nada más estábamos viendo. Creo que un poco aterrados e impresionados por lo que estábamos viendo. Esta persona, te puedo decir que fácilmente estaba a 2,5 metros. No sé. Era más alto que cualquier persona que yo haya visto. Pero también es verdad que la falda que estaba utilizando, la llamo falda porque desconozco cuál sea el nombre de esa parte de su atuendo. Te lo dije en el video anterior, en el audio anterior. Lo único que estaba usando esta persona era una especie de falda, entre otros muchos artefactos en todo su cuerpo y marcas extrañas. Incluso creo que se había pintado la piel un poco de color gris, que entre la oscuridad y la poca luz que nos daban las antorchas que estaban dentro de la cabaña, no era muy visible todo y ayudaba a construir esta atmósfera de misterio. Es verdad que esta falda no nos dejaba ver sus piernas, pero sí la parte final de los pies, quiero decir la planta de los pies, los dedos. Por eso pensamos que su estatura era de ese tamaño. Pero si esta gente pudo llegar a recrear para que las paredes pareciera que estuvieran algunas partes humanas colgadas de ellas, creo que sabían algún método de hacer que algún artefacto se viera de manera similar a las partes del cuerpo humano. No podíamos ver sus piernas. Pienso yo que perfectamente hubiera podido estar parado sobre algo que le daba más tamaño, y en la parte de abajo habían ideado la forma de que algo se viera similar a sus pies. Mi amiga, la amiga que me estaba acompañando en esa ocasión, o más bien que yo estaba acompañándola a ella, rápidamente llevó sus manos a la cabeza cuando vio el tamaño de esta persona. Y recuerdo muy bien esto, que es de esas cosas que por alguna razón no puedes olvidar, que no son muy importantes, pero se quedan grabadas siempre en tu mente. Y es que ella volteó exactamente como te conté que volteó hacia mí la amiga anterior de la que te hablé en el audio anterior.
con la que fui a visitar a alguno de estos chamanes y brujos, pero no en estas condiciones, sino los chamanes comunes que se anuncian en Facebook o algunos hasta en programas de televisión, que vas a su casa y te leen las cartas, o en algún mercado te hacen una limpia. Este tipo de personas fuimos a visitar, yo y otra amiga de la que te hablo en el audio anterior. Y cuando este chamán decía algo que parecía que estaba adivinando quién era yo, un poco de mi futuro o de mi pasado, esa otra amiga volteaba rápidamente hacia mí y te lo decía. Era como que me estaba diciendo: ¿te das cuenta que sí tiene poderes? Después también te explico cómo refutamos todo lo que nos estaba diciendo. Pero en esta ocasión, dentro de la cabaña de ese chamán, esta amiga también hizo la misma acción que llamó mucho mi atención, porque las dos reaccionaron de una manera muy similar. Estaban determinadas a hacerme creer las cosas que ellas creían. Y esta amiga también, cuando volteamos y vimos el tamaño que tenía esta persona, que supuestamente tenía, volteó rápidamente hacia mí y abrió mucho sus ojos, como diciéndome: ¿te das cuenta lo que estamos? Esto no puede ser algo normal, es algo místico, es algo sobrenatural, y tú decías que no existe y lo estás viendo con tus propios ojos. Después de esto, y ojo, porque esta es una de las partes que en ese momento no logré darme cuenta, pero tiempo después me hicieron comprender por qué creo que tengo razón, que esa persona estaba parada sobre algo que la hacía verse más alta. Todas las personas que estaban detrás de nosotros, que eran asistentes de este chamán y que estaban, te lo digo en el audio anterior también, estaban vestidas completamente de blanco. Uno por uno, desde mi izquierda hacia la derecha, yo estaba más o menos en el centro. Si los contamos, estaba entre el número 4 y 6. De izquierda a derecha fueron acercándose los asistentes del chamán y le ponían la mano sobre el hombro a las personas y los acercaban hasta él. Este chamán ponía su pulgar en la frente, nos puso su pulgar en la frente y empezaba a recitar nuevamente palabras y murmullos extraños que, como te lo digo, de igual manera pudieron haber significado absolutamente nada. Pero esto que estaba haciendo duraba aproximadamente 5 minutos. Con la mano derecha ponía su pulgar sobre nuestra frente y con su otra mano estaba tomando una especie de ramas. Que esto me pareció extraño en un inicio, porque no parecía esta típica limpia que te hacen con algunas ramas, que te hacen en algunos otros lados, porque él lo estaba acercando hacia nuestra cara con la intención de que pudiéramos olerlo. A mí cuando llegó mi turno y pude oler estas ramas, se nota mucho, o pude llegar a notar que era un tipo de aroma que me fue familiar. No recuerdo qué tipo de flor produce ese olor. Incluso después de esta experiencia no recuerdo volver a oler algo similar, pero estoy seguro de que cuando vivía en la casa de mis padres, no sé, mi madre usó algún tipo de detergente, algún tipo de químico con lo que limpiaba, y tenía este olor similar. Entonces alguna flor de estas aromáticas debe de haber sido, combinada con otras muchas cosas que pues no tengo la menor idea de qué se trataba. Yo en la preocupación que tenía de que en primera estaba asustado, no conocía a nadie de estas personas, y como te lo digo en el audio anterior, muchos de ellos consumieron sustancias extrañas que los hacían alucinar en un ritual aparte de este. Lo que hice yo fue oler un poco estas cosas y me dio tranquilidad al ser un olor familiar, pero después decidí sostener la respiración por mi desconfianza de que no sabía de qué se trataba esas ramas. Este chamán se dio cuenta. Tienes que pensar que estaba su mano sobre mi frente, su dedo pulgar lo tenía en mi frente,
y con la otra mano estaba acercando estas ramas hasta mi cara. Se dio cuenta de que yo estaba sosteniendo la respiración porque era alrededor de 5 minutos que cada uno estábamos pasando con él mientras él recitaba estas cosas extrañas. Cuando se da cuenta, siento que ejerce cierto tipo de presión sobre mi frente con su pulgar y que logra levantar mi cabeza hasta que nos estábamos viendo de frente. Obviamente yo tenía que ver hacia arriba del tamaño que tenía esta persona. Y simplemente con su cabeza pude notar algo extraño también. Tenía un tipo de tinta fluorescente en sus labios, que a la vez de que se veía muy oscuro, era un tinte muy cercano al negro. También veía cómo brillaba un poco en color, no sé, en un color morado, algo extraño. Y mostró sus dientes que estaban pintados de blanco. Totalmente extraño todo lo que estaba viendo. Además, como te había dicho, era una persona muy delgada. Su piel estaba muy pegada a sus huesos. Parecía que su cara era un esqueleto. Y creo que estaba maquillado para dar esta impresión. Sus líneas faciales estaban más marcadas. Y parecía que de verdad tenía una cabeza de esqueleto. Me hizo voltear hacia él. Y simplemente lo que hizo con su cabeza es decirme que no. No dijo absolutamente nada. Cuando se dio cuenta de que yo estaba sosteniendo la respiración, él dejó de recitar lo que estaba diciendo. Levantó mi cara y en silencio movió su cabeza de lado a lado para decir que no. Para serte muy sincero, en ese momento sentí mucho miedo. No sé por qué. A ver, éramos turistas, nos estaban dando un servicio que era muy popular para muchas personas. Lo que más le convenía a esta gente es mantener su negocio, que la gente siguiera asistiendo a ese ritual. No le convenía dañarnos de ninguna manera para no hablar mal de la experiencia, todo lo contrario. A ellos les convenía que nosotros habláramos bien, que dijéramos que esa experiencia vale la pena vivirla. Estaba seguro de que no iban a buscar la manera de lastimarnos, pero por alguna razón pude sentir mucho miedo. Y nuevamente esto me lleva a pensar en todas las prácticas que otras personas influyen sobre nosotros y nos convencen de hacer cosas que realmente no queremos hacer. Porque si hay algo que mueve mucho a las personas es el miedo. A través del miedo creo que se han podido controlar a muchos seres humanos. Y yo sentí tanto miedo de lo que estaba viendo y experimentando en ese momento, y de que esta persona me dijo no con la cabeza. Ya no era algo que estaba dirigido a todos. Esa acción que hizo iba dirigida en particular a mí, que estaba frente a él. Por este miedo que sentí, yo solté mi aliento y, tal vez sin pensarlo y un poco impresionado por la situación en la que estaba, seguí respirando esas hierbas. No pasó nada más relevante en este punto. Ya cuando las 20 personas habían pasado frente a él, nuevamente regresamos al lugar donde estábamos sentados, y sus asistentes nos pidieron que nos sentáramos sobre las pequeñas almohadas que había en el suelo. Él ya no se volvió a sentar en su lugar. Él, todo lo que duró el ritual, lo permaneció de pie. Después de esto, cuando estábamos sentados, el chamán empezaba a decir unas cosas supuestamente en otro idioma, que, a ver, no lo sé. No sé si de verdad estaba hablando un idioma diferente que no conozco y que es un idioma antiguo que por alguna razón él conocía, pero perfectamente hubiera podido ser nada más algo que él estaba inventando.
Pero ahora no fue nada más él. Se hizo una especie de coordinación entre él y todos sus ayudantes que estaban detrás de nosotros. Él decía algo extraño, algo muy gutural, que casi ni abría lo suficiente los labios para que los sonidos pudieran salir. Y los asistentes como que le respondían de cierta forma. Nuevamente, él decía algo, como una especie de párrafo de sílaba, guardaba silencio y sus ayudantes le respondían algo. Así estuvo durante un tiempo, en ese intercambio de palabras tal vez sin sentido, de un lado a otro, de un lado a otro. Algunas de las personas, yo lo hice también y pude darme cuenta que algunas de las personas que estaban ahí de repente volteaban hacia los asistentes y luego volteaban hacia el chamán. No recibimos ninguna otra indicación, nada más estábamos sentados ahí. Y hasta que como que llegas a acostumbrarte de esto que está pasando, nada más bajas tu mirada y empiezas a escuchar esas voces. Y a partir de aquí es cuando empieza lo inexplicable. El chamán tenía en su cabeza una especie de artefacto raro. Y entre esas cosas que tenía sobre él, había una especie de serpientes, hechas, creo yo, de madera. Las serpientes se empezaron a mover, porque quedé fijo viendo al chamán y lo primero que pude notar es que las serpientes empezaban a moverse. Después, algunas de las cosas que tenían colgadas en las paredes, igual de la misma forma empezaron a moverse. Todo esto pudo haber sido ignorado por mí, pudo haber sido procesado por mi mente de una forma muy distinta a lo que de verdad estaba pasando. Por ejemplo, creo que te ha pasado, sobre todo a mí me pasa porque soy una persona que necesita lentes con graduación, no demasiada, pero cuando trato de ver algo muy pequeño a gran distancia, sí lo llego a ver borroso, incluso la vista me empieza como a vibrar y en muchas ocasiones pienso que algo se está moviendo, pero ya que lo analizo más a detalle me doy cuenta de que es mi vista, que entre lo borroso y lo mal enfocado que veo, parecería que un objeto tiene movimiento, que es muy leve y me pasa muy poco, pero sí he llegado a experimentarlo. Entonces, podría llegar a suponer que algo así me estaba pasando al ver las serpientes que tenía este hombre en la cabeza. Algo así me pudo haber pasado por la poca luz, por las condiciones en las que estábamos, por el intenso humo que había todo el tiempo en toda la cabaña. Algo así me estaba pasando al ver los artefactos en las paredes de la cabaña. Lo que ya perdió completamente sentido y toda razón y toda explicación lógica fue algo que de igual manera nunca voy a poder olvidar cómo lo experimenté. Quiero ver si te puedo describir exactamente lo que vi en ese momento, porque esto fue lo más impresionante. A partir de aquí las cosas se ponen muy raras, pero ese primer momento obviamente fue lo más chocante de todo. Yo sabía que detrás de nosotros habían 20 personas. Enfrente estaba este chamán de 2,5 metros de altura parado frente a nosotros. Y de repente veo que por mi lado izquierdo, al lado de la última persona que estaba de mi lado izquierdo, veo que una persona empieza a avanzar hacia ese chamán. Mi primer pensamiento fue, obviamente, fue que uno de sus ayudantes se estaba acercando hacia él. Es como en esas ocasiones que tienes tu vista enfocada en algo y por un costado puedes ver algún movimiento. Y obviamente si piensas que vale la pena poner la atención, volteas a enfocarlo. Yo lo vi de esta forma.
por el lado donde no estaba enfocando mi vista, por el lado de un costado a la izquierda. Vi que alguien estaba avanzando, como que una sombra se estaba moviendo. Cuando volteé a confirmar lo que yo pensaba que era uno de los ayudantes del chamán acercándose a él, fue cuando vi algo que completamente extraño. No era ninguna de estas personas. Y aunque la puerta de esa cabaña fácilmente se hubiera podido abrir y otra persona hubiera podido entrar para darle más peso a todo el espectáculo que estábamos viviendo, lo extraño es que esa persona estaba avanzando sin caminar. No había pies porque tenía sobre él un manto negro que llegaba casi hasta el suelo, pero como si fuera intencionalmente podías ver que nada estaba tocando el suelo. Podías ver a través de lo que había debajo de ese manto. Y no estaba caminando, se estaba deslizando hacia enfrente de todos nosotros. Hay muchas formas en lo que esto se puede falsificar, donde de verdad sea nada más un espectáculo y de alguna forma, a través de cables, pudieron hacer que esta persona prácticamente levitara enfrente de nuestros ojos. Pero esa era una forma de aferrarme a querer encontrar una explicación lógica, porque eso lo pensé muy rápidamente. Todo lo que estamos viendo puede ser que sea producto de un espectáculo, de algo muy bien planificado, y mi mente hace cosas extrañas porque rápidamente empecé a... y esto es muy raro, pero rápidamente empecé a calcular. A ver, aquí habemos 20 personas y esta cantidad de personas hay fuera de la cabaña esperando entrar. Y las sesiones o estos rituales lo dividen en 3 grupos. Entonces 3 sesiones al día con esta cantidad de personas y nosotros pagamos esta cantidad de dinero, representan un ingreso para esta gente de esta cantidad. Y tienen que, no sé si tengan que pagar impuestos o este tipo de cosas, suponiendo que les quede el 40-30% de utilidad. A ver, tengo que encontrar la respuesta. Tengo que saber si es posible que esa cantidad de dinero les deje a esta gente el suficiente presupuesto para montarse un espectáculo así. Es completamente extraño, pero eso estaba pensando, aferrado a la razón, aferrado a la realidad, algo lógico, aferrado a tratar de explicarme eso que estaba viendo de una manera que hiciera lógica en la vida cotidiana. ¿Le alcanza a estas personas? ¿Hay presupuesto como para hacer algo así? Que de alguna manera lograron levantar a esa persona, lograron hacerlo levitar dentro de esta cabaña de hojas de palma. Todo eso estaba pensando durante su recorrido, porque él no se dirigió hacia el chamán. Él pasó por un costado de él hasta que llegó a la parte trasera de la cabaña, a la pared que estaba en la parte trasera, y cuando tocó la pared, él atravesó sin siquiera mover las hojas. Me di cuenta de que después de 2 personas hacia mi derecha, otra figura más con este manto negro que lo cubría todo pasó también por ahí y desaparecían cuando llegaban hasta allá. Me di cuenta también de que detrás del chamán, detrás de la parte que cubría eso que pienso yo de lo que estabas parado, sobre lo que estaba parado, detrás de esta parte empezaron a salir pequeños seres y estaban rodeándolo y viéndonos directamente a nosotros. Y nuevamente
quiero comentarte este tipo de cosas que me quedan muy presentes, porque tanto que me pareció un comportamiento extraño lo que hacían mis amigas cuando algo les impresionaba, que volteaban rápidamente a verme. Cuando vi a esas extrañas criaturas que en un momento te las describo porque creo que vale mucho la pena, cuando empecé a ver cómo salían de detrás de su falda, volteé rápidamente a ver a mi amiga, como diciéndole, ¿qué está pasando? O sea, no, esto no es posible. No es posible lo que estoy viendo. No hay forma de explicarte que durante todo el tiempo que estuvimos aquí algo pueda salir de la falda de esa persona, detrás de él, sin que yo me haya dado cuenta de cómo lo pusieron en ese sitio. Y cuando volteé a ver a mi amiga me di cuenta de algo que me preocupó un poco en ese momento, porque creo que le vi los ojos completamente blancos. Ya después de moverla un poco desde el hombro y preguntarle que si estaba bien, me dijo que no respondió con palabras, murmuró algo extraño, que estoy seguro que algo intentó decirme, pero yo no lo comprendí. Y sus ojos estaban fijas, puestas sobre el chamán. No podía dejar de verlo, y vi que algunas personas estaban en la misma condición. Rápidamente, uno de los asistentes que estaba detrás de nosotros sujetó mi brazo, porque yo había tocado a mi amiga y la había movido un poco para que reaccionara. Después de que reaccionó, sentí como alguien me tomó del brazo y me dijo, por favor no te muevas, nada más permanece sentado. Y así lo hice. Y fue, esta parte es extraña porque él me dijo esto y se alejó de mí. Y escuché una voz detrás de mí. O sea, dos de estas personas que eran asistentes del chamán habían interactuado, y yo escuché sus voces, pero no comprendí que estaban hablando. Él nuevamente regresó hasta mi oído y por mi oído derecho me dijo, si no te mueves, si estás sentado en este sitio y no te levantas ni haces nada más que observar todas las cosas que están pasando, vas a estar bien, no va a pasar nada, no tengas miedo. Creo que ellos pensaron que yo estaba muy alterado, y de hecho lo estaba. Pero la acción que hice con mi amiga, que la sujeté y la moví para que reaccionara, creo que no iba con los planes. Entonces, como que ellos entendieron que yo me estaba alterando mucho. Y además de sujetarme y decirme, no me muevas, pienso que ellos interactuaron entre ellos y le dijeron, oye, él se está poniendo muy... se está preocupando mucho y puede volver a moverse y sacar del trance a los demás o algo así, o causar algo que no está planeado o que no debería de pasar. Ve y dile que no se preocupe, que nada más no se mueva y que esté atento a todo su entorno, que si no se mueve no le va a pasar nada malo. Y así lo hizo esta persona, me lo dijo en mi oído derecho, y yo pues obviamente bajo las circunstancias en las que estaba, no me quedó otro remedio más que hacer lo que me estaban diciendo. Dirigí nuevamente la atención sobre estos pequeños seres que estaban rodeando al chamán, para intentar describirlos un poco. Quiero que pienses en esto. ¿Alguna vez has visto algo? ¿Has visto algo que sabes que a pesar de su tamaño puede dañarte mucho? Por ejemplo, un perro que ves que está muy alterado, o estos felinos que vemos en la tele, que sabes que a pesar de que tienen un tamaño muy pequeño y que posiblemente su fuerza física sea menor a la tuya, sabes que te pueden dañar mucho. Esa fue la primera impresión que me dio cuando vi a estos seres. Realmente son difíciles de describir, pero creo que son un poco como describen a los duendes. Tenían igual una manta que cubría todo su cuerpo de color blanco. Su piel era muy arrugada y estaban todos sonriendo al vernos, y hacían cosas como tocarse el uno al otro y como que tratar de masticar
la piel de los otros seres que estaban rodeándolos. Fue muy breve el tiempo que estuvieron frente a mí. Rápidamente volvieron detrás de la falda de esta persona y desaparecieron. Estos seres con mantos oscuros seguían pasando al lado de nosotros y desapareciendo al otro extremo. Y todo estaba tomando un ritmo que a mí me hizo pensar, bueno, esto es todo lo que va a pasar. Ya no hay nada más de qué preocuparse. Esto va a pasar, ya vimos estas cosas. El humo nos está haciendo ver figuras extrañas, pero es todo lo que va a pasar. Pero estaba yo muy equivocado. Pude ver cómo la cara del chamán, esta cara huesuda que te describí, empezó a transformarse en algo muy extraño. Sobre todo algo que era muy amenazante para nosotros, porque sus colmillos, nada más sus colmillos, ninguna otra parte de su dentadura, sus colmillos empezaron a crecer y a crecer tanto que rebasaban su labio inferior. Y sus ojos empezaron a poner completamente blanco. Estiró sus manos hacia los costados y sus manos empezaron a crecer. Esto me impresionó tanto que rápidamente volteé hacia donde estaban los ayudantes y todos ellos se habían convertido en algo muy extraño. Cada uno tenía características diferentes de animales deformes, de entes que me es muy difícil describir, pero algunos de ellos podía verlos como tenían las entrañas de fuera. Algunos de ellos podía ver cómo su piel se había cubierto en escamas, cómo había diferentes tipos de colmillos, de dientes amenazándonos. Pero había algo que me impedía salir corriendo de ese sitio, y fue la voz de esta persona que me dijo: nada más permanece sentado y no te muevas. Y esa voz de alguna forma se perpetuó en mi mente y se repetía una y otra vez, porque obviamente en ese momento mi prioridad era estar bien, salir vivo de esa situación. Y cada vez que buscaba una manera de evitar que algo pasara, esta voz se repetía en mi mente: si permaneces sentado, no va a pasar nada, todo va a estar bien. Yo decidí no verlos más, no ver más a estos asistentes, y dirigí mi vista nuevamente hacia el chamán, que ya se había convertido en algo completamente extraño. Era una especie de ave gigante, pero no tenía pico, tenía una boca llena de colmillos con los ojos negros, toda su piel se cubrió en plumas. Los brazos que había estirado y habían crecido en tamaño hacia los lados, ahora podían llegar hasta el suelo sin que él se estuviera agachando. Y como te digo, toda la piel cubierta en plumas, y movía su cabeza de un lado hacia el otro, haciendo un sonido muy bajo pero a la vez muy profundo, de una forma muy gutural. Las paredes de toda la cabaña se llenaron de espectros muy extraños que no había visto en ninguna película de terror, que nunca había presenciado en toda mi vida. Una sección, la única que me pudo llegar a hacer algo familiar, y es algo curioso, una de las secciones de la cabaña estaba completamente cubierta por caras humanas. Esto me remontó a una saga de los Caballeros del Zodiaco, donde el Caballero de Cáncer, pues su casa está de esta forma, llena de todas las caras de sus víctimas. Todas estas paredes estaban así, y todas las cosas ya se habían salido completamente de control. Al querer ver la reacción de las otras personas, pues pude ver gente muy agitada, con la respiración muy agitada. Otras que estaban viendo fijamente a la cara del chamán, prácticamente con los ojos en blanco. Y lo que pude ver en ese momento fue muchas personas en shock. Lo que tomé, lo que
pensé que fue una solución, que prácticamente copié lo que otros estaban haciendo, es que algunos de ellos cubrieron sus ojos y simplemente estaban con los ojos cubiertos y la cabeza agachada. Yo, entre todo lo que estaba viendo, todo lo que estaba experimentando y lo aterrado que estaba en esos momentos, hice lo mismo. Cubrí los ojos y bajé mi mirada. Ya no quería ver más. Ya sentía esta especie de resignación. No sé si en alguna ocasión te ha pasado, cuando sabes que no puedes evitar ya sea un golpe o una caída o algo así, que sabes que ya no hay posibilidad de que evites que algo te haga daño. Ya simplemente pones todo tu cuerpo en una disposición de aceptar ese daño y que pase lo más rápido que sea posible. Eso fue lo que hice en ese momento. Cubrí mis ojos y dije, ya no importa lo que pase, pero ya no puedo resistir seguir procesando todo lo que mis ojos están viendo, todo lo que estoy experimentando. Simplemente quiero cerrar los ojos y ya no saber nada más. Después de eso, no estoy seguro, no te puedo decir si fue que me quedé en una especie de trance, si me quedé dormido o si me desmayé, pero algo pasó que hizo que un periodo de tiempo esté perdido. Tengo como un blackout, que no es algo que yo acostumbro tener. Sé de algunas personas que, por ejemplo, cuando consumen alcohol, sufren de estos periodos de tiempo de lagunas mentales. Este blackout que se le olvida lo que hizo en 1 o 2 horas. No soy alguien que le pase esto ni siquiera cuando llego a consumir alcohol. Y esa ocasión sí lo tuve. Lo que recuerdo después de esto es que ya de repente siento una mano sobre mi hombro y ya veo, levanto la cabeza y era mi amiga. Y ya veo como la puerta era, la entrada de esta cabaña eran 2 especies de telas muy gruesas que pienso yo que pueden ser pieles de animales. Veo cómo están completamente abiertas y está mucho más iluminada toda la cabaña. El chamán ya no está y veo como muchas de las personas que estábamos sentadas se empiezan a incorporar poco a poco con mucha fascinación en sus miradas, y empiezan a comentar entre ellos la experiencia que tuvieron y todo lo que experimentaron en ese día. Yo es lo que llego a sentir cuando cierro los ojos y bajo mi cabeza. Tengo perdido no sé cuántos minutos hasta que mi amiga me dice, oye, ya todo terminó, ya todo está bien, ya tenemos que salir. Imagínate, yo ni siquiera podía procesar bien todo lo que estaba pasando. Estaba muy aterrado, muy chocado, muy descontrolado. Y lo único que pude hacer es ver a mi amiga, y me dio mucho gusto que ya todo hubiera acabado y salimos de esa cabaña. Y ella me dijo días posteriores que me vio muy alterado, que realmente estaba temiendo que lo que experimentamos tuviera consecuencias, algo adverso que nos pudiera pasar, pero toda la gente de ese sitio, de ese lugar, le juró que nada malo podría pasar. Esto lo tranquilizó un poco más a ella y a mí me dejó con esta experiencia, y durante muchos días, incluso fue algo que le dije a ella en ese momento, estaba equivocado. De verdad, en esta tierra pasan cosas que no se pueden explicar. Para tratar de explicarte un poco en qué circunstancias estaba, es que yo hubiera sido capaz de darle la espalda a todas mis convicciones de lo asustado que estaba, de lo mucho que habían corrompido mis creencias. No sé si me da a entender, pero de verdad fue una experiencia muy reveladora en ese momento. Yo estaba convencido de que había estado equivocado y que de verdad existen fuerzas y entes y personas que pueden manipular estas cosas paranormales para mostrárnoslas, que de verdad
Si bien no todos los chamanes que había visitado tenían esta cualidad de ver el futuro, había algunos que de verdad tenían este poder místico. Todas mis creencias estaban equivocadas. La ciencia misma estaba en un error, porque no habían podido experimentar esto. No conocían al chamán que yo conocí y les mostró el mundo que hay más allá de lo que los seres humanos podemos ver. Mi mente había sido afectada, había sido dañada a un nivel que yo no había considerado que pudiera ser dañada cuando tomé la decisión de asistir a este ritual. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La profesión de mi madre es química farmacobióloga y ella trabajó durante mucho tiempo en un laboratorio. Cuando yo estaba en secundaria y también principios de preparatoria, yo tenía que salir de mi escuela y me iba al laboratorio donde mi madre trabaja y estaba algunas horas ahí hasta que ella salía y ya nos podíamos ir a nuestro hogar. En todo ese tiempo, fueron más de 3 o 4 años, escuché muchas cosas. Una de ellas es que algunos trabajos te piden que te hagas una prueba toxicológica para ver si habías consumido alguna droga. De esa forma yo era consciente de que este tipo de pruebas existía. Una prueba que te hacen en la sangre y te dicen si consumiste algo. Y fue revelador el día que de repente se me ocurrió esto. Que, a ver, ¿y si el humo tenía algo? ¿Qué tal si ese humo que estuvo presente todo el tiempo en la cabaña de verdad tenía algo que afectó nuestra percepción? Eso sumado a todos los elementos de los que te hablé, que sirven para manipularte y hacerte ver y pensar y sentir cosas que de verdad no son ciertas. No se lo dije a mi madre, lo hice en un laboratorio aparte, pero yo sabía que esta prueba existía. Y fue algo así que me vino a la mente de golpe. En todos esos días posteriores yo estaba con mucho miedo, con mucha paranoia, pensando que toda mi vida había estado equivocado. Y de repente un día en clase me viene a la mente, porque uno de los maestros estaba hablando sobre los trabajos que íbamos a elegir y etcétera. Y de repente se me vino a la mente, para los trabajos necesitas una prueba toxicológica que te dice si consumiste alguna sustancia. Que tal vez esta gente nos hizo inhalar alguna sustancia sin decirnos, que nos hizo alucinar de esa manera. Fui con una persona que era una persona de la confianza de nuestra familia, que también trabajaba en un laboratorio. Le expliqué la situación, me dijo lo que se podía hacer y resultó que era lo que estaba pensando. De alguna forma nos habían hecho consumir algo que ayudó con ese proceso de que vimos y sentimos cosas que ellos querían que experimentáramos. Que esto es muy importante porque al conversarlo con mi amiga, ella no estaba viendo las mismas cosas que yo. Eso fue lo que primero me hizo dudar un poco de la veracidad de todo lo que había experimentado. Al decirme esto, a mí me quedó esa duda en la cabeza. ¿Por qué no vio lo mismo? ¿Tenía sus ojos puestos en otro lado? ¿O cómo era posible que algo tan impresionante se le haya escapado? ¿Cómo era posible ver esta criatura frente a ella llena de plumas y esa cara horrible que parecía que en cualquier momento podía atacarte? ¿Cómo se le pasó? ¿Cómo es que no lo vio? Eso fue el primer indicio de duda que tuve. Sumado a esto, ese destello de racionalidad que tuve de a ver y si de alguna forma nos hicieron consumir algo que nos hizo alucinar. Esta persona me dijo que no era una forma normal de la prueba en la que se hace, por ejemplo, cuando vas a buscar un trabajo y te piden una prueba toxicológica. No era algo exactamente así, pero en su experiencia él sabía cómo detectar ciertas sustancias que posiblemente hubieran podido afectar, como le conté que nos pasó. El resultado fue que sí nos habían hecho esto. Mi amiga accedió a ir con este químico, también se hizo la misma prueba y el resultado fue el mismo.
¿Cuál es la conclusión de todo esto? Entonces, me encantaría saber qué concluyes tú de todo esto. Son 2 episodios de más de 1 hora, creo, los dos. Y algo que me dio una revelación muy importante para mi vida. Después de estar completamente convencido de que el mundo paranormal es real, que de verdad hay gente que puede manipular estas fuerzas, para descubrir luego que no era verdad, que era una manipulación. ¿Con qué te quedas tú de todo esto? Me encantaría escucharte, leerte en los comentarios. ¿Qué es lo importante para ti en todo esto de lo que hemos hablado? ¿Qué te queda? ¿Qué te hace pensar? ¿Has pasado por alguna experiencia similar? Me encantaría leerte. Y como siempre, te doy gracias si llegaste hasta esta parte del audio.